La SEP golpea a Meo. Estrategia en caso SQM le pasa la cuenta y reordena baraja presidencial. Es bien probable que esta encuesta haya anunciado de manera definitiva que ya no es la mejor opción para derrotar a Sebastián Piñera. Se enreda gratuidad, expectación por fórmula, aleona a estudiantes y rectores. Aquí es todos o ninguno, eso que quede muy claro. Invitado, el mejor evaluado de la SEP, pero sin las primaveras suficientes para mirar a la moneda. Giorgio Jackson se sienta en la mesa de Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Domingo 20 de diciembre, ya se acaba el año, pero seguimos con muchísima información para analizar aquí en Estado Nacional. Ya veíamos nuestros titulares, una semana marcada por supuesto por los resultados de la encuesta CEP, donde hubo caída generalizada en el plano político, pero que a algunos golpeó especialmente fuerte, un tema que vamos a estar comentando por supuesto en este programa. Veíamos también lo que ha sucedido en otros ámbitos de la política. Vamos a mencionar por ejemplo el lanzamiento oficial ya de Chile Vamos, y tenemos dentro del panel a su coordinador nacional, Antonio Horvat. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. También estamos con Gonzalo Miller, Iván Minars. ¿Qué tal, Iván? Francisco Vidal y Eduardo Zafiro. Muy buenos días. Comenzamos de inmediato ya a analizar parte de los resultados de la encuesta CEP. Veíamos ahí uno de los grandes perjudicados de acuerdo a los resultados, con una caída de 9 puntos en esta encuesta, Marco Enríquez Ominami. Vamos a revisar una nota con el detalle y después comentamos. Nuestro trabajo de campo da algunas luces del momento político. Si las elecciones presidenciales fueran este domingo, ¿por quién votarías tú? Por ninguno. Por ninguno. No sé, weón, la verdad es que no sé. Pero mire, a nadie le falta Dios en el designio popular. ¿Por quién votarías tú? Por Ominami. Me gusta el Mario de la Cari a mí. Marco Enríquez Ominami. Ese me gusta. Aunque el somero ejercicio que hacemos nosotros pregunta por intención de voto a un puñado de transeúntes. Puede ser que salga él o puede ser que salga otro, uno de los dos. Otra cosa es lo que efectivamente pregunta la última CEP. Allí, en la evaluación de personajes políticos, Marco Enríquez Ominami cae 9 puntos porcentuales, del primero al octavo lugar. Lo único que uno puede leer de esta encuesta CEP es que hay un descrédito general de la clase política. Y Marco, sin duda, algunos de los 9 puntos que perdió también tiene que ver con eso. O sea, Lago perdió 3 puntos y Lago ha estado bien en este periodo. El asunto es que dentro de ese descenso más bien generalizado, el caso de Enríquez Ominami es llamativo por las razones que pudieran explicar la baja. Hablamos con un conocedor del líder del PRO de procesos electorales pasados. Después de eso, ¿no has hablado con él por alguna circunstancia? Ninguna. Y con alguien más relacionado a su presente. Yo con Marco converso regularmente, seguimos teniendo una relación de amistad, de afecto. Ellos ayudan a desgranar el choclo tras extensa ausencia de Meo en viaje por Europa y su postergada comparecencia a declarar en caso Soquimich. Yo fui vocero efectivamente de Marco en la campaña del 2009 y en esa época había una convicción muy grande en lo que se estaba haciendo y en la necesidad de siempre salir con argumentos a responder las interpelaciones. Jamás se planteó la posibilidad de no responder, de guardar silencio. El estar fuera y no responder a todos los cuestionamientos que se le hizo, efectivamente lo dañó. Y cuando se ve relacionado con situaciones de dinero y política, y sobre todo en el caso de una persona de izquierda que aparece vinculado al yerno Pinochet, bueno, es lapidario, ¿no es cierto? Porque entonces la gente dice quién tengo al frente. De hace tiempo que se ha mencionado el tema de Marco Enríquez Ominami y estos cuestionamientos, pero él siempre había sido audaz y por eso sabía, incluso algunos habían pensado que era incombustible. Pero el momento que él estuvo fuera de la coyuntura, fueron más fuertes los ataques y él no salió a responderlo, evidentemente se produjo un daño en su reputación. Aquí dejó de ser audaz. Sí, yo creo que en efecto la fortaleza que él tenía era la audacia. Esta lejanía fue una polémica que sin duda que lo afectó. Cuando uno enfrenta una situación complicada, lo que la ciudadanía espera es enfrentar la situación de una. Yo creo que la imagen de un Marco que se está ocultando, escapando, esquivando una situación compleja, difícil de afrontar, es una imagen muy negativa. Marco debiera estar más bien en la vereda opuesta. Quizás la decisión haya sido buena en el sentido de generar esto al final del año para partir el nuevo año distinto. Mejor quizás que ocurra ahora y después cuando empiece el ciclo municipal salir a recuperar reputación
reputación corporativa. Yo creo que la gente todavía esperaba más de Marco Enrique Ominami y este juicio es que lo pone en la misma categoría, que es más de lo mismo. Siempre corrió el cerco de la política y fue más allá. Era polémico y eso lo convertía en una figura atractiva. El desafío que tiene su grupo y todo lo demás es retomar esa mística de la audacia. En la medida en que Marco de alguna manera termina haciendo lo mismo que uno le ha visto hacer a otros, esquivar el tema, dar explicaciones ambiguas y poco claras, no reconocer situaciones en las cuales la evidencia claramente lo involucra, es algo que la gente sanciona finalmente, el que Marco termine siendo uno más de la política tradicional. Bueno, parte del análisis de las miradas que hay respecto a esta caída de Marco Enrique Ominami en la encuesta CEP, 9 puntos, baja de un primer lugar en el que se encontraba en agosto en la misma encuesta a una 8ª posición dentro de las evaluaciones de las figuras políticas. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo resintió ahora? ¿Cuáles fueron los elementos que produjeron esta caída? Lo comentamos ya en la mesa de Estado Nacional. Iván Linares, parto por ti, por supuesto. Bueno, lo de la encuesta, no estaríamos discutiendo si sería algo bastante raro que Marcos no hubiese bajado la encuesta, producto de que todos bajaron. O sea, Piñera bajó, Lagos bajó, Isabel Allende bajó. Lo que ha pasado es que se ha puesto el acento en Marcos porque estaba primero, estaba puntero. O sea, y eso explica gran parte de la baja de Marcos, una baja generalizada en el aspecto político. Y hay una cosa particular que es, claro, una persona que está hoy día involucrada a través de declaraciones que ha tenido que hacer y toda la difusión que se le ha hecho al caso con temas judiciales, lo complica. Cuando se mezcla la política con los temas judiciales, lo que la ciudadanía hace es echarse para atrás. Ahora, perdón, recordar solamente, Iván, que la encuesta y el trabajo de campo se hace antes de que tuviera que ir a declarar, ¿no? No, pero las declaraciones de que va a ir a declarar, no va a ir a declarar, dónde está, una serie de cosas vienen de mucho tiempo. O sea, si eso no tiene ninguna duda de que efectivamente en esta se va a marcar y probablemente en la próxima también. O sea, lo que pasa es que, y yo creo que la conversación más interesante, porque decir por qué ha bajado es bastante evidente. ¿Efecto directo SQM? Hay una parte que tiene que ver con el proceso judicial, hay otra parte que tiene que ver efectivamente con la baja de la política. El tema es si esto va a ser permanente, si la curva se va hacia abajo, si hay recuperación o no. Creo que esa es una comprensión, porque lo otro es seguir dándole vuelta a algo que llevamos desde abril conocido y que efectivamente hoy día no tenemos que hacer. Entonces, la pregunta es si es revertible o no la situación. Lo primero es que le gustaría a una buena cantidad de políticos tener el respaldo que hoy día tiene Marco. O sea, pese a todo lo que ha pasado, estar hoy día octavo, tener un 33%, estar a 2 o 3 puntos de los que fueron presidentes de la República y que son los más posibles candidatos de los otros sectores, es una situación de privilegio, por el nivel de conocimiento, por la situación que uno puede hacer. Así que Piñera que tiene 37 y Lagos con 36. Claro, y Marco aparece con 33, o sea, dentro del margen de error de la encuesta, que es un 3%. Entonces, si uno dice, bueno, está terminado Marcos, no. Y creo que hay varias cosas que lo justifican y que van por esa línea. Primero, el tema judicial tiene límites, o sea, tiene un espacio que va a cursar, no puede ser infinito, y la elección presidencial es en 2 años más. Entonces, hay tiempo para bajar más y tiempo para recuperarse sin ninguna duda. Y no solamente un tema de tiempo, sino que también un tema de contraste con respecto de con quién hoy día está compitiendo. Porque lo que está detrás de toda esta difusión de la situación de Marco es la presidencial del 2017. O sea, aquí no estamos discutiendo porque las películas de Marco, si va a seguir siendo director, va a ser más visto o no. Estamos hablando efectivamente porque Marco es candidato presidencial. Ya, hay varias preguntas ahí para que vayamos desglosando. Sí, vamos a ir de una. Ojalá tengamos el tiempo para poder hacerlo. Sí, vamos de una para ir conversando. La primera es que Marcos, a diferencia de la mayoría, tiene un partido y tiene un movimiento, que es el Partido Progresista, y el Movimiento Progresista, que no tiene ninguna duda que va a ser su candidato presidencial. Partido inscrito en todo el país, efectivamente. Así que la tarea de Marcos de aquí en adelante no es convencer a su partido o a sus partidos, sino que es ir directamente con humildad, recorrer Chile y efectivamente avanzar en sus propuestas programáticas. Así que lo que tenemos que ver es el contraste con los otros que van a ser candidatos o que aspiran a ser candidatos en la elección. Y ahí es donde nuevamente nos empezamos a encontrar tantos elementos de contraste. O sea, por ejemplo, Ricardo Lagos, que es el candidato, hoy día aparece con fuerza y se dice que está avanzando. Una persona que está en los 80 años ya es un contraste natural. O sea, Lagos no solamente tiene un problema de edad, también tiene un problema político. O sea, ¿qué es lo que representa Lagos en Chile? O sea, vamos a los problemas que vienen para adelante. Constitución.
este gobierno va a dejar planteado el problema constitucional para el próximo gobierno. ¿Qué es lo que hizo Lago? Juré el tipo salmón para su gobierno, ya, Iván, quería cambiar una serie de cosas. Es que vamos a estar hablando de las otras figuras también evaluadas en la encuesta, pero me interesa, perdón Iván, ¿sí? Es que me interesa que abramos la discusión respecto al primer punto que tú planteabas, si es o no reversible, ¿no? Esta posibilidad de Marco Enríquez Ominami de optar a la presidencia considerando primero los resultados de la encuesta CEP y quizás la pregunta anterior es si esto refleja o no intencionalidad de voto, porque esto es evaluación de figuras políticas, claro, no es intencionalidad de voto. Por eso la intencionalidad de voto, solo por el tema. Cuando nosotros tenemos que poner la intencionalidad de voto es una papeleta. En la papeleta viene el nombre y hay que compararlo. Entonces, la comparación que se puede hacer de Marcos con respecto a sus temas programáticos, a lo que representa, a las transformaciones necesarias que vienen para el gobierno que tiene que asumir el año 2018, no tiene ninguna duda que tiene efectivamente un gran atractivo y un gran avance que puede hacer en esa dirección, en contraste con todos los otros candidatos que son expresidentes que ya tienen efectivamente un carrete mostrado y que efectivamente la ciudadanía no los tienen descollantes y los que lo tienen hoy día ahí muy cerca. ¿Abramos eso en la discusión? Sí, yo creo que hay cosas que estoy de acuerdo con Iván. O sea, aquí hay dos temas estructurales, hay una corrida general y es verdad, pero Marco está por sobre esa corrida. O sea, su caída de 9 puntos está por sobre cualquier margen de error y por sobre la caída estructural de todos, porque es verdad que vienen cayendo, es verdad que hoy día si lo más notable es que el mejor evaluado tiene 44% de aprobación, siendo que hace un par de años atrás las figuras políticas que escollaban y irrumpían con 70, 68, 78 en su minuto. Hasta 81 estuvo incluso la propia presidenta Bachelet. Hoy nadie gana solo. Entonces, ¿estamos en un ambiente de mediocridad, por decirlo así? Sí, eso hay que asumirlo. Pero Marco tiene un problema adicional y un problema específico. Además del estructural, tiene un problema específico. Ahora, en eso, yo entiendo que su baja tiene que ver con un error propio. Porque toda autoridad, más alguien que fue 2 veces candidato presidencial o los expresidentes y todo, cualquier político, cualquier figura pública, está sometido al escrutinio y tiene que estar dando respuestas permanentemente de cualquier cosa que se sienta cuestionado. Siempre. Y él, en eso, se había manejado muy bien. A ver, Marco era el rey de los medios, era el que mejor entendió que la política estaba mediatizada y que aquí las estructuras valían poco, y él apostó por tener una campaña muy mediatizada, exitosa en el 2009, muy exitosa, un poquito menos exitosa, más exigente dirán algunos el 2013, y así había mantenido y había formado su partido y todo. Pero hoy día lo que tiene él fue un error. Él transformó, y lo que se refleja en esta encuesta, antes de su actuación en la Fiscalía, lo que refleja en esta encuesta, es que él evadió un tema, hizo evidente que lo estaba evadiendo y su estrategia de no aparecer se transformó en tema. Entonces estábamos hablando de por qué guardaba silencio, cuando él tenía la oportunidad de hablar y explicar y salir y como cualquier otra autoridad. Entonces yo creo que él no entendió que el blindaje, porque lo vimos en la encuesta anterior, CEP, que fue muy buena para Marco. Entonces cuando las encuestas son muy buenas, uno dice, bueno, mira, qué genial, soy el referente, soy el número 1. Hoy día la encuesta muestra una cosa distinta, una caída importante. Cuando el blindaje de Marco, creo yo, está dado básicamente porque otra cosa que dice Iván, que es cierta, él es el mejor candidato todavía, no he visto nuevas encuestas después de esto, pero todavía en votos de la centroizquierda. Es el más competitivo, todavía. Entonces eso es lo que lo blinda. Sí, no hay que ir muy lejos. El día lunes, en la segunda, después de la Fiscalía, venían 5 parlamentarios de todos los partidos de la nueva mayoría, todos defendiendo a Marco. Todos. No había una crítica. ¿Concuerdan con esa visión? ¿Que todavía es el mejor candidato a la centroizquierda? Marco Enríquez Ominami, Eduardo Zafirio. Lo que pasa es que no hay duda que puede ser candidato, el tema es si puede ser presidente. Ha sido el actor regalón de la derecha, porque la derecha sabe, te lo dice nada más, no lo ocultan, de que las probabilidades de recuperar el poder por esa vía son más altas que con otro. Lo señalan, digamos. Incluso gente que ha participado en este mismo programa te lo dice en el café. La situación del candidato Ominami, en mi opinión, está afectada por razones generales, pero también por razones particulares. Él minusvaloró el impacto de lo que ha ocurrido los últimos 14 o 15 meses, como casi todos, para ser justo. Dio versiones poco verosímiles, como muchos. Pero, fuera de esas 2 razones generales, que están afectando, como aquí se ha dicho, y lo estamos viendo, lo mismo que hemos estado escuchando aquí,
por parte de Mlinar respecto al lago nos muestra para hacia dónde vamos. Vamos hacia campañas negativas, donde el cuento va a ser decir el otro es peor que el mío. Y eso es muy malo, por razones que si tengo tiempo podré decir después. Pero hay razones particulares. Él está siendo castigado por una impostura, por una retórica izquierdista y crítica, extremadamente crítica, que se cae cuando el financiamiento aparentemente llega nada menos que el yerno del ex dictador. Yo quiero decir que esta famosa frase que algunos ven como genialidad, digamos, de políticos chilenos contra el duopolio, es una frase de la ultraderecha francesa, o sea, de los xenófobos y antieuropeístas y racistas seguidores de Le Pen, contra la centroderecha y contra la centroizquierda francesa, que sumamente exitosa, acaban de ganar una elección regional con el 28%. Bueno, eso fue copiado por todos estos, comillas, críticos. Y además, hay otra razón particular. Cuando uno juega a la irreverencia, a la rebeldía, a la pureza, a la descalificación del conjunto, no aparece muy consistente estar prácticamente 100 días fuera del país y jugar el papel que aparentemente está desempeñando en la Fiscalía. Entonces, hay razones generales que golpean al conjunto, pero también aquí hay razones particulares que yo creo que explican la caída. Candidato puede ser, presidente yo siempre lo he estimado muy difícil y después de lo que ha ocurrido aún más. Sin que esto signifique, por supuesto, que se puedan sacar conclusiones definitivas por el solo hecho de esta encuesta. ¿Y debiera cambiar su estrategia, Marco Enríquez Ominami? Lo que ha sido una estrategia que hasta ahora le había funcionado, de mantener el silencio respecto a este caso. Hay quienes ya plantean que debiera romper ese silencio y que debiera salir a dar una versión a los medios de comunicación, al menos de lo que ha sucedido en este caso. Antonio. A ver, lo que pasa es, yo creo que acá todos coincidimos en una cosa. Es efectivo que hay una caída generalizada. Y a mí, ojo, dentro de las preguntas que aparecen en la CEP, la que más me llama la atención y que poco he visto comentada es la cantidad de gente que cree que funciona mal la democracia en el país. Se duplicó en solo 3 meses, estamos hablando que pasó de 17 a 32%, es un número extremadamente alto y que nos tiene que poner en alerta a todos. Pero es evidente, como decía Gonzalo, que la caída de Marco no obedece al resto de la caída. Estamos hablando, el resto de la caída es como 2 o 3 puntos y la caída de Marco es 9 puntos en solo 3 meses. Es decir, es una caída que es evidente, que es muy, muy grande. Creo yo que efectivamente esa caída obedece un poco a lo que se comentaba acá, pero básicamente obedece que en los hechos él ha actuado de una manera muy distinta a lo que siempre ha sido su discurso. Porque su discurso siempre fue un poco de irreverencia, de poner más o menos parecido al de Velasco, de decir las malas prácticas por un lado, y él representaba todo lo opuesto, pero fija, en el minuto que a él le toca pasar al pizarrón, en el minuto que a él le toca pasar, digamos, a dar explicaciones, para decir, explicar algo que es bien inexplicable, porque todavía no hemos escuchado una explicación relativamente verosímil, básicamente lo que él hace es, se oculta, y eso a la gente lo castiga fuerte. Él puede dar una explicación, a la gente le podrá gustar o no le podrá gustar la explicación, pero el ocultarse y el evitar dar la explicación, eso es lo que le pasó a la cuenta. Y creo yo que efectivamente, bueno, esa estrategia es muy difícil que la pueda mantener si es que quiere seguir candidato presidencial. Un candidato presidencial no tiene ninguna posibilidad de ocultarse, o sea, es algo que es absolutamente antilógico, por decirlo de alguna manera. Francisco Vidal, que también está extrañamente silencioso y pensativo. ¿Estás escuchando? Yo creo que la encuesta es un balde de agua fría general, si no nos engañemos. Un ejemplo, que me reía yo mismo, me reía solo. La primera vez que yo fui vocero como el presidente del Lago, vine en la encuesta, la primera vez. Fui el último, pero con 23%. Y era el último, el peor evaluado. Más que Walker, fíjate, ahora con 22 tiene Walker. Y yo recordaba las encuestas del 70, 80, o sea, Jackson, nuestro invitado, me parece estupendo, hay que felicitarlo, pero es el 44. El que resiste el tsunami. ¿Ya? Eso. O sea, primero tenemos un problema generalizado. Después veremos las cosas particulares, ¿no? Pero en este cuadro, obviamente Marcos cae, además, oye, no le daría un minuto más, se equivocó de estrategia nomás. El silencio, el PPA le colocó Marco Polo y de repente el humor expresa mucho el sentido humor, ¿no? El sentido político.
No, equivocado. Podría haber sido 4 semanas en Globo también. Claro, no. Ahora, pero la realidad es la realidad. Y con estos números, tiene razón Iván, en las encuestas con intención de voto, la ventaja la tiene Piñera para volver a ser presidente. Y el segundo más competitivo, más competitivo es Marco, pero tenemos un drama nosotros la nueva mayoría, porque Marco no es la nueva mayoría, no va a ir a la primaria de la nueva mayoría y va a ir por fuera. Y perdónenme, el día está fascinante, sol, rico, pero yo me deprimo en esto, porque veo cada vez más cerca el escenario del 2009. Nosotros divididos en 2 o 3 candidaturas, digo nosotros la no derecha, para decirlo fácil, y Piñera de vuelta en la moneda. Iván. Sí, lo que pasa es que cuando Eduardo nos plantea que Marco es el candidato de la derecha, haciendo el símil con el fascismo de Francia y todo ese ejercicio que hace, es un simple ejercicio para ocultar uno de los grandes problemas que tiene la democracia cristiana. Porque si uno puede decir qué es lo que hoy día la ciudadanía entiende de que es un partido camufladamente de derecha, es la democracia cristiana, que hizo pedazo o que obligó a modificar la reforma tributaria de este gobierno, que tiene parada y ha transformado todas las políticas educacionales que se planteaban en el programa de gobierno, que tiene parada hoy día, en una mirada empresarial, la reforma laboral, que tiene efectivamente un candidato que es Walker, que no pasa del 20 y tantos % y que no es capaz de avanzar. Entonces, cuando hablamos de esa situación, lo primero que hay que tener es que se está ocultando que los que hoy día tiran y evitan que las transformaciones se lleven adelante en este gobierno es la democracia cristiana. No es Marco, que no tiene ningún parlamentario. Bueno, una parte, sí, estoy súper de acuerdo contigo. No es toda, pero una parte importante que se representa en esos senadores que hoy día hacen que efectivamente este gobierno no tenga mayoría en el Parlamento porque funcionan con otra dinámica. Y después hablar de la posición de la campaña negativa, cuando todo lo que hace es decir cosas negativas del oponente, cuando el que ha propuesto que hoy día hay que hacer una constitución nueva, hacer una asamblea constituyente, que tenemos que avanzar en una regionalización de verdad y una serie de propuestas que son las que hacen sentido, que hoy día hay que avanzar en el aborto en 3 causales que está parada por la democracia cristiana hoy día en el Parlamento. Entonces, que tenemos que avanzar en esa dirección, que se han traído propuestas, que se han avanzado y lo que se responde es eso. Lamentablemente lo que hoy día hay es ocultar. ¿Y por qué no dijiste eso y partiste disparándole al lago? Mira, si tienen tantas propuestas. Lo mismo, porque estamos en este momento. Mínima coherencia. La coherencia, lo que estoy diciendo. Para sacarle el bulto al problema del medio, te fuiste contra Lago. No le hemos sacado el bulto. Mira, el tema. Pero ¿puedo terminar de expresarlo? Porque sí, por favor, es lo único que puedo decir. En concreto, Marcos fue citado a la Fiscalía, se dieron una serie de coyunturas que pueden haber sido malas o buenas, entre otras cosas que se le ha olvidado a todo el mundo, que hubo cambio fiscal nacional. Y que una de las cosas por la cual se dilató la concurrencia de Marcos porque no había fiscal, estábamos en el proceso de transformación de cambio y no sabía quién es el que estaba conduciendo la investigación. Pero eso no le importa a nadie, lo que hay que darle efectivamente es que Marco Polo, una serie de cosas Iván, del estilo. Perdón, pero en algún momento incluso, perdón, Iván, es que en ese punto me interesa que lo precises tú. En algún momento incluso se dijo que Marco estaba dilatando para no tener que declarar ante el ex fiscal nacional Sebastián Huán. Exactamente lo contrario, Marcos quería declarar, pero como no había fiscal o no se estaba produciendo, no se sabía quién se llevaba la investigación, se tuvo que dilatar aún más el procedimiento. Bueno, eso no tiene sentido. En lo concreto, Marcos declaró. Primero decían, no declaraba, ahora no le gusta cómo declaró. La situación judicial está corriendo. Ojalá los plazos sean más rápidos de los que tenía ahora, sin ninguna duda. Si esto se dilata en el tiempo, es perjudicial para todos, para la política, dentro de cada una de esas cosas. Y el proceso va a seguir pasando. Y la elección va a venir y las conversaciones de las propuestas se van a presentar. Pero ya que estamos hablando de la coyuntura del CEP y estamos hablando de quiénes son los que bajaron, es de mínima coherencia poder hablar que Lagos también bajó, que Walker no tiene hoy día casi ningún respaldo y que Isabel Allende también bajó, que Piñera también bajó. Entonces, la coherencia es que si estamos hablando de la CEP, hablemos de toda la CEP, porque efectivamente aquí nos estamos centrando solamente en Marco y creo que el problema y todo ha sido generalizado. Personal, Iván, respecto a si Marco debiera cambiar esta estrategia del silencio, porque ha salido en la prensa y te lo pregunto, que de acuerdo a su círculo cercano ya habría varias personas que están dispuestas hay una situación que están son de la idea de que Marco ya debiera hablar, debiera dar explicaciones respecto al tema. Mira, me gustaría conocer tu visión. La anterior CEP, Marco salió primero. Y si tú buscas si Marco habló, Marco no habló. En esta le fue mal, bajó 9 puntos y tampoco ha hablado. O sea, hay momentos en los cuales se va a hablar, hay momentos en los que no se tiene que hablar. Hoy día, básicamente, el tema de la investigación está centrado en la Fiscalía, va a declarar cuando lo tengan que hacer declarar, si lo vuelven a citar va a ir, no hay ningún problema. El problema que se tiene cuando se dice, bueno, va a declarar o no, es que el diario La Segunda, yo creo que es un súper buen ejemplo.
De la semana pasada, los 5 días hábiles, 4. 4 tuvo a Marco en la portada, con elementos negativos. Entonces, cuando hay una situación... O sea, 4... Dime, o sea, no. Francisco, tú que eres un seguidor de las cosas. ¿Es sorpresa? Pero no, ninguna sorpresa, si no vamos a estar reclamando. Pero después dice, ¿pero por qué no declara? No, bueno, si lo que están dando es como caja, efectivamente la situación que uno puede plantear es una estrategia distinta. Entonces, Marcos va a hablar cuando tenga que hablar, no hay ningún apuro, porque efectivamente ya hizo la declaración, porque le gusta, porque habla, porque no habla, o sea, se le da por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando tú dices el duopolio, que es lo que hoy día, ¿por qué a Jackson no le van a dar? Porque no tiene la edad efectivamente para poder ser candidato presidencial. Porque si fuera así, lo pondrían arriba y le darían como caja. Entonces, en ese sentido... Bueno, tiene un punto, Iván, obviamente, que la cantidad de deudas políticas que tenía Marco se la están cobrando hoy día. O sea, cuando uno dice que Tironi se refiere con tanto cariño respecto a Marco Enrique, uno dice, bueno, uno se tiene que acordar de cómo lo trató él. Lo duro que fue Marco con Tironi, que él basurió con él toda la campaña del 2009. Entonces, a uno no le sorprende que las reacciones vuelvan, pues al final el mundo tiende a ser redondo. Pero aquí estamos en un doble zapato chino, porque está claro que por la manera en como Iván está dando respuesta a la situación de Marco, su relación con la nueva mayoría está cambiando, porque hasta hace poco lo que veníamos viendo era cómo se venía acercando a la nueva mayoría y tratando de entrar por algún lugar. Ahí habían algunas personas que le estaban abriendo la puerta. Yo era partidario que participara en la primaria de la nueva mayoría. Hoy día eso parece que se está congelando. No, porque si tenemos, la democracia cristiana no lo quiere. Pero hoy día eso está congelado. No solo nuevamente la democracia cristiana. No solo la democracia. Pero bueno, está claro que la relación entre Marco y la nueva mayoría está cambiando y que el blindaje que tenía respecto de ser el candidato más competitivo, que yo creo que todavía lo es, pero ya se empezó a mermar, ha dado pie a que muchos ya digan, ¿sabe qué? El momento y la oportunidad de operarnos de Marco. Y esa operación política viene y va a ser, y tendremos que ver con qué destreza Marco logra articularse en eso. O sea, las palabras de Pepe Audo hoy día, que es del PPD, no es de la democracia cristiana, claramente le daba la baja. ¿Ah? Pero bueno, sí, hay personas que tienen otros candidatos y que se van a comportar con Marco como no se habían comportado. Pero es como natural que un militante del PPD uno puede suponer a un militante del PPD como candidato presidencial. Uno puede suponer lo raro es lo otro. Uno puede suponer de que hasta ahora lo que no había vivido Marco y que yo creo que a lo que más cuidado debe tener es a este fuego amigo. Es decir, cuando gente dentro de su mundo de la centroizquierda lo empiece a criticar duramente. Eso hasta ahora no lo había vivido. Hasta ahora había tenido ciertas lealtad y complicidad y de alguna manera eso siempre hablaba de que podía llegar y entrar. Pero también para la nueva mayoría es un zapato chino porque se está operando del que va primero. ¿Ah? Y sin tener ninguna claridad. Y yo entiendo que en este día soleado, como dice Manso, iniciativa y con este fin de año alegre, ¿no es cierto? Con grandes estrenos en el cine, como Star Wars, toda la gente anda feliz, pero usted anda deprimido, porque claro, entiende, tiene el ojo político para entonces decirle cómo nos estamos operando del primero sin tener una carta igualmente competitiva. Gonzalo, y ahí es interesante empezar a analizar también las otras figuras políticas que aparecen en la encuesta CEP. Giorgio Jackson, les decíamos, en primer lugar, luego viene Isabel Allende con un 37%, Sebastián Piñera con un 37%, con 2 puntos más de desaprobación solamente en términos de la diferencia porcentual, Ricardo Lagos Escobar, 36%, Manuel José Osandón, 35%, Bachelet con 35%, Insulza con 34% y Marco Enrique Minami. Ahí llegamos a los 8 primeros. Y te da la respuesta si la elección fuera el próximo domingo, que faltan 2 años, los liderazgos en la derecha están claros. Y uno puede adelantar el escenario. Va a haber una primaria en Renovación Nacional, Osandón, Chaguán, Espina, eventualmente Alamán. Va a haber una segunda primaria, el que gane, en mi opinión, de esa lista gana Osandón, ¿ya? Contra Piñera y contra Kast de la UDI, que va a tener que tener un candidato. Esa va a ser la primaria de la derecha. Y en el caso nuestro, de esta encuesta, con todo lo que hemos dicho, hay 3 liderazgos. Lo demás es música. ¿Quiénes son? Explicitémoslo. Lagos, Insulza y la Isabel Allende. ¿Y quién tiene más posibilidades allí? Es que depende, son como nichos distintos. Lagos tiene la experiencia... Pero Francisco Vidal, ¿por quién votaría? Fíjate que lo he pensado por medio, pero no tiene la papel. Los conozco, trabajé con el presidente Lagos y con José Miguel, ¿para qué decir? Pero a esta altura del partido y de la vida, yo quiero que mi voto va a ser y mi trabajo va a ser para el candidato de la nueva mayoría. Ojo, de la nueva mayoría, no de la vieja concertación. Y segundo, que tenga un programa que profundice
lo que está haciendo Michelle Bachelet. ¿Y Ricardo Lagos en qué ser Lagos, círculo está? ¿Nueva mayoría o vieja concertación? Me llamó positivamente la atención una intervención que tuvo el lunes en un acto del PPD en Valparaíso, que si bien dijo que habíamos perdido el rumbo, y habría que preguntarle qué exactamente, la otra parte me encantó, y tenemos que vernos de acuerdo como nueva mayoría para los próximos 20 años. Si eso es así, Lagos mi candidato, o Insulza es mi candidato. Pero una crítica durísima al gobierno cuando se dice, cuando un expresidente dice, se ha perdido el rumbo con la presidenta Bachelet sentada en la moneda, esa crítica es durísima. La hubiera dicho el presidente Piñera, la reacción suya habría sido distinta. No saque la cresta todos los días. Antonio Jorba. Además, analicemos qué pasa también en el escenario de la centro derecha. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir yo en general? Con los liderazgos. Un escenario probable. Falta uno. Pero falta tiempo. Pero hay un punto que es súper importante que yo creo que refleja esta relación de Marco con la nueva mayoría. Yo en un debate, en un programa hace bastantes meses atrás, me tocó estar con Pepe Out, que lo vimos ahí en esa declaración. Yo en ese minuto se estaba discutiendo, además, todo el tema de la pre-campaña como financiamiento. Yo en ese minuto dije que, algo que por lo demás es bastante real, Marco es como el niño símbolo de la pre-campaña, si llega cuántos años en campaña. Y en ese minuto a mí me llamó la atención, porque todavía no estaba tan público, cómo Pepe Out salió a defender a Marco como prácticamente si fuese su candidato presidencial. En tan poco tiempo le da la vuelta a la espalda con la cuña que vimos recién todo. Es muy evidente. Yo solamente estoy constatando un hecho. La naturaleza humana. Francisco, estoy solamente constatando un hecho para que grafica cómo ha sido la relación entre Marco Enrique Dominami y la nueva mayoría. Y en la centro derecha, considerando además que ayer tuvieron lanzamiento oficial de Chile Vamos, tú eres coordinador. La centro derecha, ¿cuáles son las opciones? Porque estaban ahí todos los posibles candidatos. Voy a hacer una aclaración que siempre me corrige el PRI, es la centro y la centro derecha, porque el PRI nunca ha sido un partido de centro derecha propiamente tal. Los hijos de Adolfo Saldívar. Pero ellos no son de centro derecha y se declaran de centro propiamente tal. Y yo creo que viene todo por construirse. Yo creo que aquí se está haciendo un ejercicio que es absolutamente inédito para nuestro sector. Es decir, ayer se presentó no solamente la institucionalidad de la coalición, sino que finalmente es el resultado del trabajo que han venido haciendo los presidentes, los secretarios generales, y al cual se incorporó un tremendo grupo de independientes, que además tuvieron la oportunidad de participar, varios de ellos hablando. Entre ellos el presidente de los camioneros del sur, que era gremialista técnico, apolítico, el que trajo a los camiones la moneda. A usted no le complica la Bárbara Figueroa, pero le complica a José Villagrán. La foto. El señor Villagrán se declaraba como apolítico y neutro, y resulta que está en el Estado Mayor de la derecha. Pero centro y centro derecha, no trate de estigmatizar. Antonio, sigamos. No, pero lo que quiero decir es que primero se construye una coalición política que se llama Chile Vamos. Quiero hacer esa aclaración porque nosotros nos siguen midiendo la encuesta como alianza. Yo tuve la oportunidad de hablar con Roberto Méndez, por lo menos para que en la próxima DIMARC alguna referencia se haga. El lanzamiento oficial fue ayer. Ahí van a bajar al 5%. La presentación ayer. Yo no le diría lanzamiento, ojo, porque el lanzamiento se había hecho antes, porque esto ha ido paulatinamente creciendo. Aquí hay una institucionalidad que existe, los presidentes, los secretarios generales se juntan semanalmente todos los lunes, por lo tanto decir que se lanzó ayer tampoco es estrictamente real. Lo que se hizo ayer, en realidad se presentó el Consejo Político, y el Consejo Político está integrado por parte integrante de los 4 partidos fundadores, que son Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el PRI, y también una parte importante de Mundo Independiente, y además con mucha valoración también con la presencia del presidente Piñera. Antonio, pero yendo a las definiciones presidenciales, sí, porque se está escapando de la pregunta. Está como canciller tú. ¿Quién tiene más posibilidades reales, viendo la encuesta, también viendo las proyecciones, dentro de los candidatos que se están barajando? Es evidente que hoy día los que aparecen mejor en la CEP son los que más probablemente van a terminar siendo o podrían terminar siendo, pero yo creo que todos, y es súper importante recalcar que aquí la coalición hizo una definición clara. El mecanismo bajo el cual se va a elegir el candidato presidencial es el mecanismo de primaria. Incluyendo el expresidente Sebastián Piñera. Incluyendo el expresidente. Lo declararon súper clarito, por lo tanto, yo creo que está todo por venir y es una muy linda carrera la que se va a correr en nuestro sector. Eduardo Zafir. No, yo lo que quiero decir es que partí señalando que en este cuadro de crisis de la política, que viene de largo, pero que ahora ha explotado con mucha fuerza, la tentación de hacer campañas negativas y de descalificación del adversario por sobre los méritos propios es algo que me parece a mí muy difícil de que pueda ser eludido en las próximas elecciones presidenciales. No ha pasado así en otros lados con situaciones políticas de descrédito
semejantes o parecidas a la chilena. Y esto es sumamente complejo porque el país está en un momento en que se están jugando cuestiones bien importantes hacia adelante. Pancho dice, bueno, la hago sí, pero en un marco de reformas semejantes a las de la nueva mayoría. Es que el asunto es más complejo, porque a mí se me ocurren 4 tareas que ya a esta altura debieran ser tareas que incluso trascendieran el marco del centro izquierda. Yo no esperaría algún comportamiento más funcional de sectores de la derecha. En primer lugar, el país no puede seguir con esta situación de cuestionamiento del marco constitucional. Necesitamos una nueva constitución con una masa crítica suficiente de apoyo que permita tener reglas del juego mínimamente aceptadas, porque lo otro es una política selvática, y no civilizada ni democrática. En segundo lugar, tenemos un problema severo que hay que hacerse cargo, y yo espero que el centro izquierda aprenda, porque aquí no basta con las buenas intenciones, son necesarias, pero insuficientes. Tenemos un problema con el crecimiento material del país, estamos con un 2% muy poco. Con un 2% de crecimiento, pero más grave que eso, con un PIB potencial de 3,5%, que tenemos que ampliarlo. Y ahí va a haber que hacer reformas también muy duras, y que no van a hacer, por eso que nos han hecho. Por eso que nos hicieron el gobierno Piñera, reforma del Estado, el tema energía, calidad de la educación, por ejemplo, déficit de infraestructura. Pero eso necesita diálogo y acuerdo. Eso es complejo. Y en tercer lugar hay un problema severísimo, que campañas negativas solamente van a profundizar, que Lagos está viejo, que la Isabel Allende se tiñó el pelo, que Insulza está gordo, que Hugo Cara habla como pije. Bueno, si podemos tirar todas esas cosas arriba de la mesa. Pero el tema está en que hoy día la política en este país está caída. Y hay que volverla a dignificar, pero esto supone reforma y supone cambios. Cambios de prácticas, cambios de estilos, cambios de conducta. Y también cambios de rostro. ¿Y se ha asumido eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso partí diciendo, se minusvaloró el impacto de la crisis política, como casi todos. Han sido muy pocos los que han querido mirar esta realidad de frente dentro de la dirigencia política. Hoy día Tironi dice algo que habría que meditarlo, que hay más reacción, y por razones obvias, el mercado opera muy rápidamente, y eso se expresa en 6 meses en la balanza de las empresas, del empresariado que de los políticos. Aquí hay que esperar las elecciones. Salvo Von Millenbrock, no sirven las encuestas, pero quiero terminar. Parte de esto es que saquemos la agenda de probidad de la Comisión Engel. O sea, eso es la condición sine qua non para que podamos seguir avanzando en la dignificación y la recuperación de la política. No podemos seguir con esta política. Estamos por abajo de los promedios de la historia republicana del país, y esto es gravísimo y solamente favorece a los poderes fácticos que quieren una política disminuida, porque cuando uno tiene una chequera suculenta, resuelve todos los problemas de salud, de educación, de seguridad social por la vía de la chequera. Y en cuarto término está el adecuado término de las reformas. Pero aquí también aprendamos de que no bastan las buenas intenciones. Hemos tenido un problema de gestión severo, digamos, en reformas emblemáticas, correcciones en la tributaria, todos los problemas y las tensiones en materia de reforma educacional. Aprendamos también de otra cosa. Cómo fueron funados voces al interior de la nueva mayoría que dijeron cosas que hoy día son sentido común. Recuerdo a Escalona sentado ahí, donde está Mliner, en abril, diciendo, miren, tenemos problemas si no partimos por la educación pública. El propio Ignacio. Descalificación completa. Sí, pero es que la democracia cristiana sea la culpable de la escasez, de la muerte, de la enfermedad, y de que los cuerpos caen por la ley de gravedad, es algo que ya lo sabemos y lo hemos escuchado durante 2 años. A mí me da lo mismo. No todos los pero no es amedrente. Termino diciendo entonces de que aquí hay 4 tareas, tienes razón, pero de enorme envergadura política. Y siento yo que dentro de estos liderazgos que están sonando, y con los cuales no tengo discrepancia en el sentido de cómo se ve hoy día más o menos la situación, estas 4 cuestiones son fundamentales. A mí me interesa mucho, quiero decirlo en términos genéricos, no solamente quién, sino que con quiénes y para qué. Porque ya a esta altura yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto, en la nueva mayoría lo menos, a entregar cheques en blanco. Eduardo, es que tengo que preguntarte por lo que pasa al interior de la democracia cristiana y qué tanto afecta el hecho de que Jorge Pizarro sea quien obtiene el mayor índice de desaprobación en la encuesta, con 57%, ¿no? Solo 12% de aprobación. Él ayer daba una entrevista al diario La Tercera, decía: ya dije que fue un error, pedí disculpas, creo que he pagado un costo político muy alto por ese error. ¿Ha sido así? Mira, ¿ha habido un reconocimiento yo quiero ser acumulativo de lo que hemos discutido los últimos 2 años. Yo a Jorge le dije aquí,
y no, Sí, no le eso- gustó, obviamente, el 5 de abril, que no me parecía razonable que asumiera la presidencia de la democracia cristiana. Sin que esto signifique prejuzgar nada desde el punto de vista penal y reconociendo además que los involucrados principales son sus hijos que no son ni siquiera militantes demócratas cristianos. Pero la situación políticamente terminó involucrando a la democracia cristiana, que ha pagado un costo enorme porque la gente no tiene capacidad de distinción hoy día en este cuadro de despolitización o de politización en mala, que no resuelve el problema, porque si estamos todos hablando contra la política, claro, nos hemos repolitizado, pero para hacer pedazo la actividad, entre los vínculos que tienen los partidos con el financiamiento ilegal, que es una cosa, vínculo institucional, fracciones dentro de los partidos, que es otra cosa, o personas dentro de los partidos, que es otra cosa. Entonces, yo voy a tu pregunta. Sí, porque La democracia cristiana ha pagado un costo, Eso. pero obviamente un enorme costo. ¿Ha perdido poder al interior del gobierno? Y no solo eso, lo que más me preocupa a mí es que hemos terminado siendo un partido más involucrado en el tema del financiamiento ilegal de la política, con un olor muy fuerte a corrupción y a delitos, digamos, por las investigaciones que se hacen. Y esto es muy lamentable porque era muy previsible. Entonces, a mí me parece que Fuad Chaín, por ejemplo, tiene toda la razón cuando dice que hoy día empiezan a escucharse voces en contra de Jorge Pizarro, pero que fueron clave en su instalación. Y esto se va a seguir agudizando. La situación de Jorge es sumamente compleja en la democracia cristiana, en mi opinión, porque él ha pasado a ser una especie de carga o de tasa negativa para los candidatos del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, lo que uno puede esperar en esta situación política, más allá de la situación penal, la investigación judicial, es que a medida que nos acerquemos a elecciones, candidatos a concejales y alcaldes van a ser voces cada vez más críticas. Ignacio Boca no puede eludir su responsabilidad en cómo ayudó, digamos, a la instalación de Jorge en la presidencia del partido, están sus declaraciones. Pero hoy día, claro, quiere subir en las encuestas razonablemente y se da cuenta que el partido está complicado porque tiene al presidente salpicado en una situación de descrédito general. ¿Y qué opciones tiene la ADC? ¿Qué debiera pasar con Jorge Bueno, Pizarro en la presidencia? mi posición sobre esto es sumamente simple, pero probablemente utópica. Yo iría a una mesa de consenso con las mejores figuras del partido, porque es una situación de emergencia. Me importa poco sus tendencias internas, pero yo creo que personas como, por ejemplo, Alejandro Foxley, Soledad Alvear, en medio de esta crisis de la política, son personas que debieran jugar un papel activísimo en una nueva conducción demócrata cristiana por los próximos 2 o 3 años, porque la situación es extremadamente compleja para la ADC. No va a tener una caída como la de la UDI, que yo creo que va a ser gigantesca, pero fácilmente se puede perder un 20 o un 25% de los votos, y eso es muy complejo, muy porque difícil. facilita, Además nos debilita como nueva mayoría. facilita la aparición, digamos, de estos outsiders que en todas partes han profundizado las crisis de los sistemas políticos. Bien, pues vamos a seguir Perdón, hay un conversando de los punto resultados de ya, encuesta CEP. Francisco Villalta, sí, tenemos claro. que ir a una pausa porque ya está esperándonos nuestro invitado, el mejor evaluado de la encuesta, Giorgio Jackson, el diputado de Revolución Democrática. Vamos a estar con él a la vuelta de esta pausa. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Lo habíamos dejado presentado nuestro invitado de hoy, quien aparece como el político mejor evaluado en la encuesta CEP, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo está, diputado? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañanita. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo primero, obviamente, en referencia al resultado que obtuvo en la encuesta CEP, donde tiene un 44% de aprobación, 26% de desaprobación. ¿El por qué? ¿A qué lo atribuye? ¿Y cómo se entiende que a la vez esté costando tanto de parte de Revolución Democrática conseguir el respaldo necesario para poder convertirse en partido político? A ver, partir por lo segundo. Yo creo que hoy día, cuando uno se acerca, me ha tocado estar mucho en la calle tratando de juntar firmas. Llevamos los notarios, también nos ponemos cerca de notarías para que la gente vaya a las notarías. Y cuando uno menciona la palabra partidos políticos, la gente se espanta. Si no te tira un insulto, es poco. Pero nos ha pasado que a gente un día le damos un volante y al día siguiente vuelven porque se meten a la página web, ven un poco qué es lo que estamos haciendo y se quedan dando vuelta con el mensaje que hemos transmitido, que si es que no armamos alternativa,
nos vamos a quedar solamente en la posición crítica desde el televisor, la gente que de repente se enoja, se enfurece, se frustra. Y si no generamos alternativas, lo más probable es que se mantengan las mismas alternativas que hoy día existen. Entonces eso aumenta la abstención electoral. Y bueno, al final, por más abstención electoral que haya, hoy no existe quórum mínimo, por lo tanto salen los mismos que se plantean siempre. La legitimidad se acorta, pero al final en el ejercicio mismo del poder sigue estando. Por lo tanto, ahí la gente vuelve y nos ha tocado varios casos de personas que le entregamos un volante un día y al día siguiente vuelven y dicen, ¿saben qué? Vamos para adelante. Y claro, esto lo contrasto con la encuesta CEP, porque mucha gente nos dice, oye, felicitaciones, sigan para adelante. Y ahora, lo máximo que yo, o lo que más trato de decir, es decirle, las felicitaciones, gracias, pero no bastan. Porque con felicitaciones o con una encuesta no podemos cambiar las cosas. ¿Cómo se canaliza eso entonces? Claro, esa es la idea, organizándose. Y nosotros hemos tratado de levantar propuestas, tuvimos un congreso ideológico, hemos intentado hacer propuestas concretas, aliarnos también en materia programática con otros parlamentarios, hacer bancadas de la Asamblea Constituyente, la bancada por la educación pública, por temas de transparencia, por muchos temas. Entonces, yo creo que se ha visto, coherencia entre lo que hemos dicho y lo que hemos hecho, y no tenemos ningún complejo en aprobar y aquellas agendas en las que estamos de acuerdo con el gobierno, y así lo hemos hecho, incluso nos hemos movilizado en las calles para promoverlas, como también rechazar aquellas que consideramos que no corresponden, que han sido retrocesos a lo que ellos mismos prometieron en campaña. Pese a esas dificultades, diputado, ¿usted es de la idea de mantenerse fuera de grandes coaliciones políticas, por ejemplo, de la nueva mayoría, que ha sido un tema que ha estado recurrentemente ahí rondando? A ver, es que no es algo individual. Nosotros tomamos esta definición antes de las elecciones de segunda vuelta. Nosotros entre dos escenarios dijimos, evidentemente está el programa de Evelyn Matei, y el programa de Michelle Bachelet, nosotros nos la vamos a jugar en una segunda vuelta por esa opción y nos pusimos a disposición de cualquiera sea la necesidad para poder aportar. Sobre todo en la agenda vocacional nosotros hemos sido, a pesar de en algunos momentos bien críticos de lo que se ha planteado, también hemos puesto toda nuestra fuerza y nuestra disposición para poder aportar. Pero siento que las reglas, como lo decía ayer a través de un diario en papel, a través de un medio en papel, que las reglas de resolución de conflictos al interior de la nueva mayoría son muy confusas, muy poco transparentes. O sea, gana de repente el que tira la mejor cuña por la prensa y no hay una solidez o una consolidación a través de una, no sé, fraternidad en una coalición. Entonces ahí a la larga siempre se ponen en pugna. O sea, no es solo eso. Hoy día tenemos la crisis del financiamiento, lo que muchas veces cuando estás en el hemiciclo no te permite confiar en la mayoría de tus colegas, a pesar de que no hayan hecho nada, uno tiene el manto de duda de, bueno, no soy capaz de meter las manos al fuego por nadie, pero por otro lado, yo creo que una de las cosas importantes es que en la nueva mayoría hay dos almas, un alma que desde mi punto de vista igual trasciende los partidos políticos, que está por jugársela por los cambios, que va como con decisión, con determinación, y hay otra alma que se mueve un poco en torno a la opinión pública. Entonces, si es que un día hay encuestas de opinión que están favorables a un tema, vamos. Si es que al día siguiente, no. Cuando la presidenta tenía alta aprobación, foto con la presidenta para salir electo. Cuando la presidenta está a baja aprobación, están en contra de las reformas de la presidenta. Entonces, eso yo creo que no da ninguna garantía de poder formar una coalición. Diputado, hablando del tema de cómo se canalizan, ¿no?, estos buenos resultados y qué podría pasar más en el largo plazo, ya cuando hay un debate tan presidencializado en términos políticos, muchos se preguntan, bueno, si es el político mejor evaluado, quizás algunas posibilidades más a futuro respecto a una candidatura presidencial, entendiendo que eso en estos momentos no se puede por un tema de edad, porque sabemos que la edad mínima es de 35 años. O sea, yo estoy aprendiendo. Tiene 28. Yo quiero tomarme esto con mucha calma, trato de no alumbrarme, porque creo que ese es el peor error. Estamos tratando precisamente de agarrar ese número que parece bueno en términos de aprobación y lograr colectivizarlo. O sea, lo conversaba con Gabriel, que probablemente si hubiera estado en la encuesta hubiera estado igual o mejor que yo incluso. Claro. Y no hay que creerse el cuento, sino que seguir trabajando, tratar de diversificar los liderazgos, porque cuando hay una persona arriba, es mucho más fácil pegarle a uno y que caiga, y de tal manera desaparece lo que estamos construyendo colectivamente. Pero no es ninguna opción, o sea, no está dentro de las posibilidades en el corto plazo. Yo estoy aprendiendo, yo dije a mi electorado que iba a estar 1 y máximo 2 periodos como diputado, por lo tanto yo ahí estoy tranquilo. Creo que para alguien en su momento de 26 años tomar un compromiso de 8 años plazo, más o menos, es harto decir, o sea, uno está comenzando también su vida y yo quiero aprender de esto, quiero aportar, pero trato de no pasarme rollos que no corresponden, no solo por
por la edad de los 35 años, lo cual me parece también que no sé por qué está ahí. Si el principio democrático básico debería ser elegir y ser elegido, me parece un absurdo el que esté, pero tengo mucho que aprender y me lo tomo con calma. Francisco Vidal. Bueno, yo creo que ya Giorgio esté en el lugar, veíamos en el cuadro general, pero el primero, tiene que ver con lo que la gente demanda de la política hoy día. Claridad, transparencia, coherencia. Yo creo que lo que más impactó popularmente fue la propuesta tuya y de Boric y de otros de rebajar el sueldo de los parlamentarios. O sea, yo creo que eso enganchó con la ciudadanía de a pie en forma brutal. Sumamente criticado. No, le sacaron la cresta, pero ahí está. Pero mi pregunta es, hoy día estoy en la fase de la angustia. Precisamente tenéis razón, pues, Giorgio. La nueva mayoría es una coalición en permanente disputa en su interior. Entre sectores, para decirlo fácil, más conservadores y más de avanzada. Quizás durante los 20 años de la concertación, los sectores menos de avanzada tuvieron la hegemonía. Eso cambió con el programa y con la nueva mayoría como nueva coalición. Pero tú ves todos los días la disputa. Y para hacerlo con nombre y apellido, que me encanta a mí. No es un problema entre partidos, es al interior de los partidos. En mi partido, el PPD, con respecto a un tema esencial, como es la reforma laboral, mi bancada de senadores, que son 6, está dividida 3 y 3. En la democracia cristiana no es lo mismo Andrés Saldívar que la Carolina Goich en esta materia de reforma laboral, para colocar ejemplos múltiples. Muy de acuerdo. Y cuando vuelva este proyecto ayornado en el Senado o en la Cámara, la bancada de la democracia cristiana anunció por boca de Vallespín que van a mantener lo que votaron originalmente. Entonces, en ese contexto, una fuerza emergente colectiva, más un liderazgo como el tuyo, a la nueva mayoría, a lo que a mí me gusta de la nueva mayoría, te demanda en la nueva mayoría. Porque si no, este intento de quedar como en la tercera vía, cuando la disputa está en el bloque mayoritario, entonces, se lo dije a Sebastián de Polo en un almuerzo el otro día. ¿Cuál es la política de alianza de Revolución Democrática? Estratégica, ¿sí? No la electoral para elegir un concejal en Peñalolén, entonces nos juntamos con el PRO, no, me refiero a estratégica. Sí, estamos en eso precisamente. Yo creo que lo primero es constituirnos como una fuerza de partido, o sea, tener la herramienta legal para poder conversar de igual a igual, porque si no, no existe política de alianza, existe política de, no sé, de fuerza por no sé qué, algo mucho más complejo. Entonces, constituirnos como partido para nosotros es prioridad número 1, pero dentro de las conversaciones que hemos tenido para políticas de alianza tienen que ver los procesos. Que no le tiemble la mano a nadie, ojalá unánimemente en una coalición para decir primaria de los cargos de elección unipersonal sin segunda vuelta. O sea, por ejemplo. Y eso hoy día en la nueva mayoría no existe. Segundo, que hayan proyectos de programa participativo en todos los lugares, que se inviten a todas las fuerzas, que sea algo abierto. Que no a priori estén los candidatos de los partidos encima, sino que se abra a la ciudadanía. El hecho de que las campañas sea inapelable, el que esto es transparente, el que no existe boletas falsas o truchas como ha salido en las últimas 2 elecciones, que es lo que se está investigando. Por lo tanto, yo creo que es súper importante para nosotros establecer esos principios como algo común. Y obviamente, o sea, esto que no quede en duda, porque de repente se nos endiosa a nosotros por esta posición, pero yo creo que no es así. Tenemos posturas en algunos temas muy similares con varios parlamentarios. Pero lo que falta de repente es la consistencia de que, como tú bien dijiste, mira, cuando vuelva el Senado vamos a votar todos de esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la operación del gobierno por adiestrar a sus cuadros desde la Secretaría General de la Presidencia termina por incluso presionar y frustrar a los propios parlamentarios que se han obligado por la presión del gobierno a votar en contra de sus principios. Y eso yo creo que tiene que ver con la pérdida de credibilidad muchas veces. Porque los propios parlamentarios que dicen firmemente, yo lo he visto pelear junto a mí, un tema, mira, queremos esto, no puede volver del Senado de tal manera, pero cuando vuelve se ven forzados a votar en contra de sus principios. Entonces, ¿qué puede decir él a la ciudadanía cuando ve a los sindicatos, por ejemplo, en reforma laboral? No, si yo estaba con esto, bueno, pero usted votó a favor de los cambios. Bueno, pero es que el gobierno me obligó, no me quedaba otra, era la medida de lo posible. Y eso yo creo que está haciendo crisis. De manera muy latente al interior de la nueva mayoría. Iván Milinares. Sí.
Siguiendo un poco lo que decía Francisco sobre la propuesta de ustedes con respecto a bajarse el sueldo. Lo digo ustedes porque no fuiste tú, sino no, que fuimos varios. Fuimos 10, que es el máximo de firmas que se puede poner. Se pueden juntar, pero estaba Gabriel, creo que está Camila, estaba todo el mundo. Mirosevic. Sí, estaba Hablado, que está dentro del cuento. Pero, ¿cómo la discusión que ustedes plantean es una discusión de fondo? Y no era bajarse los sueldos en la lectura que normalmente se hace, decir, esto es como populismo. algo populista, claro. Ese fue el... Porque nunca la bajada era, bueno, ¿cómo conectamos o cómo se hace viable un sueldo de esta envergadura con el sueldo mínimo que hay hoy día ahí en Chile? Exacto. O sea, nosotros decimos, bajemos los sueldos, pero como una forma de entrar en la discusión de que, bueno, ¿cómo conectamos las desigualdades hoy día en esta manera? Y el Parlamento no está tan ajeno a qué es lo que está pasando. Entonces, ese tipo de cosas y cómo son tildados normalmente de populistas, tiene que ver con algo que a usted le está pasando y me gustaría que lo pudieras conversar, que tiene que ver con dos miradas con respecto a la crisis de la política. Yo creo que hay consenso que hoy hay una crisis de la política, credibilidad, la ciudadanía se aleja, y entonces hay una mirada que dice, mira, ¿sabes qué? Aquí hay que mantener cerrado porque si cualquier outsider, que son los que aparecen aquí, perjudican la política. Eso lo hemos escuchado muchas veces en este mismo panel. Y entonces lo que se toma es cerrar el cuadro, es evitar que efectivamente entre. Hay otros que creemos que lo que hay que hacer es abrir las alternativas, que haya más alternativas. Y en eso, hoy día, Revolución Democrática, el PRO y una gran cantidad de gente está tratando de meterse en una arena que está totalmente desprestigiada, que es la política, que es la complicación. Tú dices, a mí la gente me quiere, pero no quiere firmar que está ahí por mi partido. Entonces, creo que hay una situación que hoy día en el Parlamento se está dando, y ustedes lo han hecho con mucha fuerza, que es cómo los partidos tradicionales se están cerrando a que las posibilidades que existe una revolución democrática a partido y otros que estén avanzando, que es una situación bien lamentable, porque cuando se dice que los outsiders son los que generan los problemas y se cierran efectivamente la situación de entrar a la arena política, lo único que se está haciendo es que se va a mantener todo igual y no permitir que hoy día otros actores eso se ve tan concretamente como en la reforma a la ley de partidos. La ley de partidos que se va a votar probablemente el lunes contiene una ventana de oportunidad. ¿Ya? Pero recordemos que el gobierno, cuando fue a solicitar los votos de los independientes para transformar el sistema binominal, llegamos a un acuerdo para que precisamente se pudieran abrir las puertas y no solamente cambiara la fórmula en la cual se encadena y se distribuyen los espacios dentro del Parlamento, sino que hubieran distintas alternativas para que, no sé, pues estuvieran representadas más fuerzas en el Parlamento. Y resulta que el gobierno, después de eso, ve, sin hacer ninguna indicación, cómo los parlamentarios de la nueva mayoría, junto con los parlamentarios de la Alianza, transforman esto y luego vuelven a subir incluso más arriba las barreras de lo que estaban antes. Porque no solamente las suben a 0,5 desde el 2017 en adelante para poder formar un partido político, sino que además le agregan el piso de 500. Pero es una votación en conjunto del gobierno con la oposición. Ambos, o sea, pero no, ojo, el gobierno no puso ninguna indicación. El gobierno es el responsable, finalmente, de cumplir la promesa. Y si es que los parlamentarios no se ponen de acuerdo, bueno, ahí es donde uno dice, bueno, el gobierno que ponga una indicación y que por último diga, ok, no está, lo único que yo pido es que digan, bueno, los parlamentarios se desordenaron con el gobierno. Pero ¿qué es lo que da pie el que el gobierno no presente una indicación? Que el diputado Andrade, cuando justifica su voto, en la argumentación del día jueves, porque se vota el lunes, pero el jueves también alcanzamos a discutir, dijo, yo voy a votar por la indicación que propusimos nosotros porque el gobierno no presentó ninguna. Entonces le da pie a él y lo valida políticamente para poder rechazar la apertura de los partidos. Y es verdad que hay una brecha de oportunidad. ¿Cómo lo interpretas eso? ¿Que ocurra eso? ¿Es falta de liderazgo del gobierno o porque no hay intencionalidad real de hacer las modificaciones? Yo conversé con el ministro Izaguirre y él también está en una encrucijada. De hecho, a él los partidos las primeras indicaciones que le pusieron eran mucho peores. Y ahora lo que hacen es que los propios parlamentarios pusieron una ventana de oportunidad. Es decir, para el 2017 va a haber una especie de apertura para que los partidos puedan entrar, puedan entrar, pero después se cierra la cosa. Se cierra el boliche y no puede entrar nadie más. Pero el sistema político suben las barreras, suben las barreras de exigencia para la salida de los partidos. Es decir, si no cumples con ciertos votos, te vas para la casa. Y en este caso, 4 parlamentarios en 2 regiones distintas, claro. Entonces, ¿eso qué es lo que puede generar? Puede generar absurdos, como los ha criticado el mismo parlamentario Pepe Out, que ha sido muy duro con esta propuesta de reforma, de que en un distrito alguien pueda sacar 3 parlamentarios y que no saque ni uno en otro porque la cifra repartidora, los liderazgos no le dieron. Y resultado de eso es que se tiene que volver a configurar como partido, volver a juntar la firma en notaría. O sea, al final es una barrera para que hayan nuevas fuerzas emergentes y eso a mí me parece... Pero también existe el veto presidencial. O sea, no solamente en la tramitación, sino que esa es la última cartita que tenemos para apelar. Pero hoy día al menos el gobierno valida
A pesar de que ha conducido la negociación entre los parlamentarios de la nueva mayoría y la oposición, pero al no poner una indicación, desde mi punto de vista, valía el comportamiento díscolo de los parlamentarios. De los parlamentarios. Gonzalo Milla. Sí, bueno, volviendo un poco a la CEP. Dice, tú has gozado de cierta independencia, de libertad, si se te ha visto, para opinar a favor o en contra con respecto a los proyectos del gobierno, sobre todo en un área sensible para ti, ¿cierto? Como en el área de educación, que gran parte es la razón por la cual postulaste al Parlamento y todo. Has tenido la posibilidad de criticar en algunos momentos al gobierno y una mayor libertad. Y yo digo, bueno, aquí hay dos figuras que nacieron juntas, Camila Vallejo y tú, y que han tenido trayectorias inversas. O sea, tú estás hoy día siendo el número 1 y ella está en una de las políticos con mayor rechazo. Era la con mayor rechazo y eso la superó Jorge Pizarro en esta CEP, quedó como segunda. Recién dijiste una frase y que a mí me hizo sentido, porque yo te iba a preguntar, en el fondo, que explicaba esto, y tú dijiste, aquí yo he visto votar a parlamentarios en contra de sus principios, con la pérdida de credibilidad que eso significa. Y es obvio, porque si tú has manifestado una opinión, la has defendido con fuerza, con convicción, porque son tus principios, en materia de educación o en cualquier otra materia, y finalmente terminas votando en contra de lo que dijiste, en contra de lo que dijiste que era tu convicción, en contra de lo que dijiste que eran tus principios, uno no debiera asombrarse tanto de que la ciudadanía se retraiga, pierda la credibilidad o incluso rechace esa posición. ¿Crees tú que esa es la explicación de esta diferencia en las trayectorias entre tú y Camila Vallejo? ¿Estabas pensando en ella? Yo he dicho bastante públicamente que yo creo que Camila es una tremenda diputada. Me toca trabajar junto con ella, que ahora es presidenta. Respecto a lo que es percepción de la opinión pública. Claro, yo he dicho que encuentro algo injusto y comparto con lo que decía el diputado Tellier hoy día. Aparece en no sé qué diario, en el pero diario El Mercurio, leí su entrevista. Obviamente, el hecho de formar parte de una coalición de gobierno, en su momento cuando Camila, bajo el contexto de ser presidenta o vicepresidenta de la FECH, dijo yo no podría convocar a llamar a elecciones a votar por la presidenta de Chile, porque ella era dirigente estudiantil, no iba a confundir esos roles, y eso se tomó como una contradicción vital dentro de su trayectoria, lo cual desde mi punto de vista fue altamente tergiversado. Y me toca todos los días estar y vivir las frustraciones que ellos también ven al interior de un bloque de gobierno. Lo que no significa que yo creo que sea una percepción como correlato a lo que pasa día a día en lo que ella lucha. Nosotros presentamos indicaciones juntos, las defendemos juntos. ¿Por qué se produce la diferencia? Porque existe un anticomunismo, yo diría. Ahí hay una base, un piso, de que si es que tú eres militante del Partido Comunista, partes con un, no sé, 40% de rechazo. Yo no sé si es que ha habido otra persona. Entonces eso genera, porque ha arrastrado yo creo que la dictadura hizo un buen trabajo desde su punto de vista, haciendo el anticomunismo algo obviamente de mucho rechazo. Y en segundo lugar, el formar parte de una coalición de gobierno, con los costos que significa eso. Y yo entiendo, si son caminos que tomamos distintos, ¿Diputado? Pero yo considero que tanto con Camila como con Gabriel menciona las declaraciones de Guillermo Tellier, hay una lucha común. Y yo creo que nada, ni ninguna encuesta nos va a hacer perder de vista que como generación estamos intentando cambiar las cosas desde distintos espacios, pero que tenemos que mantener una conversación y no destruirnos los unos a los otros. Lo que dice Guillermo Tellier, además de que cree que la mala evaluación de Camila Vallejo responde justamente a ser parte del Partido Comunista, dice textual: Camila es una dirigente que va más al choque, Jackson no es de pelea, es un poquito más soft. Pero ponga la cuña completa. Esa es la cuña completa. No, la cuña completa sigue y dice que me tiene mucho respeto y yo también le guardo mucho respeto. Pero eso está textual. En el PC. Sí, somos liderazgos distintos, pero si no tiene nada de malo. ¿Qué significa ser soft? ¿Light? Al menos, no sé, habría que preguntarle a él, no sé si se refiere al suavizante de ropa, no sé si no va tanto a la pelea, pues dice Camila va más al choque. Bueno, es que hace el punto que estamos conversando recién, que hay dos roles distintos y que obviamente que tú has estado fuera bastante más libre en tu opinión. Pero George Jackson siempre va a estar fuera de las coaliciones de gobierno, porque o va a actuar distinto cuando esté en una coalición. Si eso es lo que la gente al final se pregunta. Bueno, esa es una buena pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las formas en las que uno promete y actúa cuando tiene coalición de gobierno? Nosotros, al menos, hemos estado planteando que, no sé, por la discusión programática y después la forma de explicar las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer en un gobierno, obviamente que responde a las coyunturas de su momento, a las contingencias. Pero yo lo diferencié ayer en la entrevista que di al diario. Una cosa son aquellas restricciones presupuestarias, por ejemplo, que siempre se van a entender. Con el gobierno nosotros nunca hemos dicho, no, si es que no es todo hoy día, no, nosotros votamos en contra de manera populista. No, pero cuando dependen de la voluntad política, como por ejemplo proyectos como el aborto en las 3 causales,
Como por ejemplo, no sé, por la discusión sobre la Asamblea Constituyente. Ni siquiera la carrera docente sí demanda plata. Pero otras que dependen solo de la voluntad, el tema de los partidos, la transparencia, todo eso no depende de plata. ¿La reforma laboral? La reforma laboral, por ejemplo. Entonces ahí nosotros decimos voluntad política. Voluntad política es lo que se requiere. Y ahí es donde nosotros, al menos con el gobierno, hemos tenido muchas diferencias, porque ellos han privilegiado el cómo mantener a un sector de poder fáctico, que no neguemos que es poder fáctico como son los empresarios. No es fácil, me imagino, lidiar con los empresarios, pero ha sido una posición de cederles mucha cancha a ellos para dejarlos más o menos tranquilos. Eduardo. No, quiero hacer un comentario sobre las buenas cifras de Giorgio, porque lo son, más allá de lo que se ha dicho. Conseguir en 3-4 años, primero como dirigente social y luego como diputado, encabezar la lista de los mejores evaluados, aunque sean un 45%, es un mérito, y veo que te lo estás tomando como se lo toma una persona madura, con mucha calma. Los dioses ciegan a quienes quieren perder, y el exceso de narcisismo en una actividad que es colectiva como la política es un problema severo, digamos, y lo estamos viendo, forma parte de la crisis. Esto que yo llamé el domingo pasado la explosión de la subjetividad, para no hablar de individualismo patológico. Pero quiero hacer 3 comentarios que a mi juicio explican las buenas cifras de Giorgio, más allá de los méritos personales que puedan haber. En primer lugar, aquí hay un rechazo claro hacia lo actual, y esa es una señal que el conjunto del sistema de partidos debiera tomar nota, porque lo que se está pidiendo es reforma, cambio, terminar con malas prácticas, estilos, conductas que están siendo repudiadas. En segundo lugar, yo creo que de alguna manera Giorgio y probablemente Boric, entre otros, son para mucha gente un vínculo entre lo político y lo social. Y eso es el hilo negro desde el punto de vista de la representación política. Entonces significa que aquí se está llenando un vacío porque el resto está completamente estatalizado o en juegos, digamos, de disputas internas. Y en tercer lugar, obviamente, hasta aquí se les ve completamente fuera del grueso de las malas prácticas. Entonces, aquí, en mi opinión, hay señales bien potentes si es que este sistema de partido tiene la voluntad, la intención y la capacidad de reformarse antes de que se desplome, como se han desplomado tantos sistemas de partidos no solo en América Latina, sino incluso en Europa. Pero tengo 2 preguntas, y van a ser bien claras. Ustedes apoyaron a Michelle Bachelet en segunda vuelta, pero eso no fue por bolita de dulce. Negociaron la conformación de la lista, digamos, en Santiago Centro. Probablemente tú habrías ganado igual, pero no con la votación que sacaste, habría sido más difícil. Y en segundo lugar, coparon ministerios enteros con cuadros técnicos. No solamente están presentes en educación, sino que yo les conozco gente, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, todos ustedes son coetáneos a algunas personas muy cercanas a mí, entonces yo la relación que tengo contigo, por ejemplo, es una relación personal que va más allá de la política, desde hace bastante tiempo. Entonces, sé esto. Están en el Ministerio del Interior, en cargos importantes, con gente que no sé si militan en la Revolución Democrática, pero que a lo menos son simpatizantes. Entonces, no militan. Entonces, el punto es el siguiente, Giorgio. Hay una autocrítica en Revolución Democrática sobre el déficit técnico de algunas reformas, entre las cuales esta educación, donde ustedes han sido un factor central por las decenas de personas que tienen en ese diseño. Y lo segundo, hace 3, 4, 5 meses atrás ustedes también cayeron en esto de mirar la opinión pública, porque la relación con Marco Enrico Minami era de bastante coqueteo. Hoy día eso parece ser que está cambiando. Entonces también quiero que me des una opinión sobre eso. Buena pregunta. Mira, la primera que comentas con respecto a lo de la segunda vuelta y nuestra votación fue totalmente discutido de manera transversal en el movimiento político y tomamos una definición después de la primera vuelta. O sea, después de la elección incluso parlamentaria, y votamos nosotros si es que apoyábamos o no en segunda vuelta a Michelle Bachelet contra Evelyn Matei. ¿Pero votaron en primera vuelta también? No, en primera vuelta no llamamos a votar por Michelle Bachelet. ¿Pero votaron ustedes, digamos? O sea, votamos, claro, pues si fuimos a las elecciones. O sea, nosotros teníamos que votar tanto por... ¿Votaron a presidente? No, fue totalmente diversificado el voto en Revolución Democrática. Ahora, con respecto al famoso tema del Distrito 22 o la omisión, nosotros tenemos absolutamente claro, y no nos cuesta decirlo de esta manera,
que ganamos antes de la elección. ¿Por qué? Porque nos instalamos en las bases del territorio de Santiago Centro. Conversamos con los partidos políticos de base, les dijimos cuál era nuestra propuesta, nos ofrecimos a estar disponibles para una primaria. Los partidos cerraron la puerta a la primaria. Cuando cerraron la puerta a la primaria nosotros dijimos, ok, vamos a ir a juntar las firmas por fuera. Juntamos las firmas por fuera y cuando las presentamos, después de miles de llamados para que nosotros conformáramos lista con la nueva mayoría, nosotros no, porque tuvieron la oportunidad de hacer primaria y no lo hicieron, las presentamos, 3 días después dijeron, ok, nosotros nos bajamos y te vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las 3 alternativas eran las siguientes. Una, o ellos iban a competir, ¿y qué es lo que pasaba? Que se podían dividir los votos y ganaba la derecha, ¿no? Podía haber un doblaje y eso podría ser catastrófico. Si habían 2 listas. Si habían 2 listas, o sea, si habían 3 listas, la derecha y las otras 2, si es que ganaba la derecha, culpa de ellos, porque ellos se presentaron después, no querían primaria. La segunda opción era que ellos ganaran con la suma de 2 candidatos a un independiente, lo cual para ellos sería un costo tremendo. Estar en contra del binominal y ganarle a un ex dirigente estudiantil por el binominal sería catastrófico, porque ellos tenían encuestas, donde y yo conocí esas encuestas, donde yo tenía más votos que la suma de 2 candidatos de ellos, los que estaban tratando de instalar. Y Marcelo la tercera, Díaz y Barrueto. No era Barroto, era el hijo del exalcalde, se me olvidó el nombre. Sí, Rabinet. Rabinet, el que no sobrino. sobrino. Y la tercera alternativa era que yo les ganara la suma de los votos de él, lo cual era igualmente humillante, que un candidato que no iba con la figura de la presidenta Bachelet ganara a 2. Entonces, yo al menos me siento completamente tranquilo y seguro de que ahí no fue una transacción, sino que les ganamos antes. Pero recurriendo a los partidos históricos y a conversaciones. Pero si yo siempre, ese es todo mi punto. Pues sí, obvio, pero si yo siempre agradecí los apoyos después. Y yo no soy alguien que rechace la posibilidad de articularse, pero siempre desde la independencia. Y con respecto al Mineduc o respecto a quienes hoy día ejercen distintas labores políticas y técnicas dentro del gobierno, nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición. Dijimos, mira, somos gente que mayoritariamente jóvenes, que también queremos aprender a hacer política. Eso no lo negamos, queremos aprender del aparato público porque en algún momento nos encantaría, no sé, pues formar parte de una coalición de gobierno. Pero hoy día no somos parte de una coalición de gobierno, nos vamos los lunes a la Moneda a definir cuáles son esas definiciones gruesas. Y hemos salido a criticar no definiciones técnicas. Nosotros defendimos la reforma de inclusión, que yo no creo que haya sido por errores técnicos o improvisación que fracasó, sino porque, por ejemplo, Ignacio Walker, lo primero que dice cuando sale es que el Estado no se puede transformar en una gestora inmobiliaria. Entonces, pero para haber priorizado la educación pública, por ejemplo, Giorgio, parecía como evidente. Yo creo que la ley de inclusión era más que necesaria para fortalecer la educación pública, desde mi punto de vista. ¿Pero partir por eso? Giorgio, lo que Porque está haciendo es validar el había punto de ahí Eduardo. un reconocimiento de un error de parte de la propia presidenta. Yo al menos creo que esa definición... ¿Estás de acuerdo con lo que se hizo? Yo estoy de acuerdo con que la valla más alta a superar era una valla contracultural, que no era pintar los colegios públicos ni nada por el estilo, sino que era eliminar la asimetría que existe entre la educación pública y la educación particular subvencionada. Para mí eso era fundamental porque si no, por más plata que uno le metiera a la educación pública, no iba a haber posibilidad de que cambiara su relación de poder al momento de ofrecer educación a los niños y jóvenes, bueno, y a sus padres. Pero la mayor cantidad de errores desde mi punto de vista han sido definiciones políticas que trascienden las recomendaciones técnicas o políticas que puedan hacer miembros de Revolución Democrática que actúen en el interior y que también tienen pugnas. Eduardo, si nosotros estamos tratando de hacer que el programa, que las cosas que nos gustan del programa, por lo que llamamos a votar en segunda vuelta, se ejecuten, pero muchas de ellas no se ejecutan tal cual como se prometieron. Y ahí nosotros, obviamente que nos batimos en una autocrítica y un debate, semana tras semana en nuestros consejos políticos, de bueno, se justifica que sigamos o no participando de esto, si no se está cumpliendo, no estamos cómodos. No creas que es un acto de comodidad, es un acto de tensión. Que se haya adelantado la gratuidad para el año 2016, fue en contra de lo que nosotros también en su momento planteamos. Y una vez que ya era definición presidencial, obviamente que la gente dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos para que sea de la mejor manera posible? Pero, ¿Y se evalúa la permanencia, no es algo diputado nuevo. Jackson? Cada 15 días se evalúa esa cuestión. Pregúntele a todos los consejeros políticos de Revolución Democrática, estamos constantemente diciendo, bueno, ¿cómo aportamos? No estoy hablando de personas que incluso estaban desde antes o están en cargos más técnicos porque el servicio público en ese nivel... Yo no creo que requiera militancia política, pero es cierto que hay unos 4 o 5 cuadros que son más políticos que están en distintas reparticiones del gobierno. Pero serán 4 o 5 que yo creo que están en permanente evaluación. Y si está en permanente evaluación, ¿qué los ha hecho quedarse o por qué no se han que hay proyectos en disputa al interior de los Mineduc que están muy importantes. O sea, el proyecto de reforma a la educación superior está en plena disputa. En esta semana, porque se aceleró, por lo tanto, qué es lo que entra, qué es lo que no entra, está discutiéndose este fin de semana y más tardar lunes, martes y miércoles. Pero y eso para nosotros no es baladí. Tener una pata en el Ministerio de Educación y una pata afuera criticando lo que hace o cómo sale, cómo se avanza,
no los pone en una situación de tensión, al igual que el Partido Comunista, que también dice, yo tengo una pata en la calle y una pata en el gobierno? Obvio que nos ponen en una situación de tensión. Claro, porque uno dice, porque el supuesto Eduardo es real, dice, ¿cuánto de los proyectos y de lo que hoy día se mira hacia atrás como errores en los proyectos del gobierno venía con la firma de Revolución Democrática? Ninguna firma. En alguna cosa sí. Era de Yo lo Revolución que te reconozco es lo que tú dijiste respecto del adelantar la gratuidad, que tú lo dijiste aquí en este mismo programa, que era un error. Pero fíjate que en eso te ibas a encontrar con gente que la pones al otro lado, en no adelantar la gratuidad. Vamos a estar hablando de gratuidad. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Antonio Jordas queda pendiente para el regreso. Pero vamos a hablar de gratuidad y lo que está pasando con el proyecto para gratuidad en educación superior para el próximo año. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional, hoy conversando con el diputado Giorgio Jackson. Habíamos dejado pendiente una pregunta de Antonio Jorge. Sí, en la entrevista que hace referencia ayer, Giorgio, el titular ahí bien grande salía, no está en nuestros planes entrar a la nueva mayoría. Yo creo que acá, y en la misma entrevista explicaste cuál es un poco la diferencia respecto a al comentario que te hacía Eduardo de los asesores que hoy día trabajan en Revolución Democrática, o sea, de Revolución Democrática, particularmente en el Ministerio de Educación. Y tú decías, no, porque eso en realidad no coarta la libertad que yo tengo para defender lo que yo creo que es bueno o para criticar lo que yo creo que es malo. Ahora, en estas dos almas que hemos visto en la nueva mayoría, también hemos visto muchos actores que también defienden lo que creen que es bueno y también critican lo que es malo, pero sin embargo están dentro del paraguas de la nueva mayoría. Mi pregunta es, en los hechos, ¿cuál sería la diferencia respecto a la situación actual si Revolución Democrática entrara o no entrara a la coalición? Porque es como que pareciera que está como gozando de los beneficios de no estar en la coalición, una coalición que está mal evaluada, pero en la práctica sí tiene los beneficios de no estar, que es en el fondo, por ejemplo, el caso de Camila Vallejo, que yo no creo que sea el caso del anticomunismo. Yo creo que ella efectivamente se lleva el peso de estar en una coalición que ha caído en 15 meses prácticamente a la mitad su adhesión. Menos de la mitad. A ver, si entiendo bien tu pregunta, yo creo que no es inconsistente el poder querer aportar todo lo que tú tienes a una agenda en la que crees genuinamente y poder manifestar cuando no estás de acuerdo. Lo ha hecho con mucha fuerza la democracia cristiana cuando no están de acuerdo con las reformas que ha planteado el gobierno. O al menos quizás de manera díscola internamente, pero lo han dicho, y sobre todo el senador Ignacio Walker se ha opuesto a muchas de las reformas que se han planteado. ¿Para qué decir la reforma laboral en su momento cuando la cambiaron de manera bastante sustantiva en el Senado? Solo que nosotros no actuamos desde una promesa, una expectativa, si todo tiene que ver con las expectativas. Cuando los que salieron electos a partir de una coalición de gobierno prometieron un programa y luego se desdicen de ese programa, se desdicen de las expectativas que ellos mismos levantaron. Nosotros al menos hemos tratado y revisamos periódicamente cuáles fueron nuestras promesas de campaña, y están en la página web, giorgiojackson.cl, paso el dato. Y nosotros decimos, bueno, ¿estamos actuando conforme a lo que nos comprometimos o no? Y yo creo que eso tiene que ver más con las expectativas que uno genera y después con el cambio de esas expectativas al momento de actuar políticamente. Yo me imagino que es algo más relacionado con eso. Habíamos empezado ya a delinear también la discusión respecto a la gratuidad, cuando estamos a horas de que se conozca el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la inconstitucionalidad de algunos elementos de la glosa de gratuidad para el próximo año, a una semana exacto de que empezamos, que conozcamos ya los resultados de la PSU, y hay muchos estudiantes que todavía no saben cuál va a ser su situación. Vamos a revisar una nota respecto a lo que ha pasado con esta discusión, que parece entramparse cada vez más, y volvemos para la discusión con el diputado Giorgio Jackson. Presidenta, frente a la incertidumbre, ¿usted puede garantizar que las universidades estatales van a tener educación? Hay que esperar el resultado del fallo. No sería ya una fórmula por parte de... No, con eso estamos trabajando, lo único que le puedo decir. Es la gran interrogante de la semana, lo que todos quieren saber. Tenemos distintos escenarios trabajados, así que cualquiera que diga antes de tiempo de conocer el fallo, cualquier solución, la verdad es que está especulando. Son varios los que especulan y suponen cuál será la fórmula, la receta para obtener la prometida gratuidad en la educación superior, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera el recurso presentado por diputados de oposición. Aquí es todos o ninguno, eso que quede muy claro. Las estatales es o todos o ninguno, y por último no entra ninguno en la gratuidad.
Claro, porque esta semana se habló de una posible fórmula que dejaría a 3 universidades estatales sin un trozo de la torta de la gratuidad. No le vamos a permitir al Estado desconocerse y desentenderse de la realidad de los estudiantes más vulnerables y de las universidades, que ha dejado sistemáticamente de lado. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, humanamente posible, porque todas las universidades del Estado se traten por igual. Igualdad de condiciones para las estatales que preocupa a quienes son del Consejo de Rectores, pero no del Estado. Queremos dar la seguridad a la familia y a los estudiantes de que nosotros estamos por la gratuidad 2016. Si en el futuro hay elementos con los cuales no estamos de acuerdo, bueno, vamos fuertemente a decir que eso la institución no está de acuerdo, como lo hemos dicho hasta ahora. Me parece completamente ficticio esta diferenciación de lo estatal y de lo no estatal al interior del Consejo de Rectores. Es que el Ministerio está obligado a tratar a las universidades estatales con una diferenciación por el solo hecho de que son el propietario es el Estado. Sí, puede tratar distinta a las universidades del Estado porque son del Estado, pero no puede tratar distinto a los estudiantes vulnerables y ni maltratarlos ni discriminarlos de manera arbitraria. Es la complicada receta para la gratuidad. Los ingredientes están claros, las raciones y porciones por ahora tendrán que seguir esperando. Bien, pues ¿cómo se va a resolver finalmente este tema que se ha transformado en un dolor de cabeza para muchos? Diputado Jackson, ¿cuál es su visión? Cuando ya, de acuerdo a lo último que conocíamos, podrían incluso algunas universidades estatales, 3 en particular, estar quedando fuera del beneficio de gratuidad. La presidenta. De acuerdo a lo que se estaba delineando, ¿no? De exigir como condición los 4 años de acreditación. Sí. A ver, yo de partida quisiera criticar o como problematizar los términos de la discusión que estamos teniendo. O sea, ¿quién pone los términos de la condición? Es la minoría política que está en ambas cámaras, que con la pistola en la mesa de llevar cualquier otra propuesta que la suya, o la que pase por su veto, al Tribunal Constitucional porque tiene una mayoría política de 6-4 allá, a mí me parece que es escandaloso y que no se ha problematizado lo suficiente. Obvio. O sea, ese es Jaime Guzmán. El que la derecha llegue y le diga al Mineduc, mira, tenemos una propuesta, 4 años para todos, igualdad de trato, que es una discusión centenaria en torno al trato de la educación pública versus la privada. Pasarlo por una ley corta. Pasarlo por una ley corta. Y más encima, decir que quieren sacar 400 millones de dólares de la educación de lo escolar, cuando ellos han dicho que lo que más importa son los niños. Sacar, porque se dieron cuenta que su promesa de que su promesa de no era para calidad. Después. No era para calidad. Cuando ellos dijeron que el Tribunal Constitucional, al levantar los vetos de la discriminación, iban a estar todos los estudiantes con gratuidad. Les explotan la cara esa expectativa y tienen que sacar 400 millones de dólares de la ley de inclusión, que más que para fierro, es para pagar el arriendo, para pagar la infraestructura. O sea, no, que los estudiantes estudien a la intemperie. Todos los factores de gasto en educación escolar tienen que ver con la calidad y con el bienestar de los estudiantes. Entonces, ahí me parece una inconsistencia y un acto de captura democrática el tener la pistola sobre la mesa de la amenaza del Tribunal Constitucional porque tienen el único lugar donde tienen mayoría. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que sería, como lo ha dicho el rector Enio, un acto casi irrisorio o de que haríamos un espectáculo al mundo si es que le damos igualdad de trato, entre comillas, esa frase retórica, dejando fuera universidades que son del Estado y financiando universidades que son privadas. ¿Y te parecen estas declaraciones de Enio Vivaldi de o todos o ninguno? Yo lo respaldo 100%. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un deber con sus instituciones. Primero. El segundo es ver cómo la educación privada puede funcionar de manera complementaria. O sea, la educación pública, el titular de las movilizaciones de la educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cómo hacemos para cumplir esa promesa? Obviamente que hay que hacer mejor en algunas instituciones, pero si es que quieren igualdad de trato las universidades privadas, váyanse a tener la revisión de Contraloría, vayan a tener 2 miembros puestos por la Presidenta de la República en su junta directiva. O sea, a ver, cuando la universidad del desarrollo diga, ya, vengan 2 miembros presentados por la Presidenta y que tengan igualdad de poder frente a los otros para poder tomar decisiones. Y que no sean de la UDI. Es que es un absurdo que alguien pretenda igualar las universidades del Estado a las otras. O sea, yo no le veo ni pies ni cabeza. La derecha la pretende igualar porque está su negocio. Entonces, como caen en este chantaje, el gobierno titubea y en este como flashback a las políticas más de la concertación dicen, bueno, si es que allá están los votos, vámonos para allá. Pero ahí hubo una unión gigante de todos los actores. Es decir,
si no son las estatales, no van a tener los votos en el Congreso. Ya, Gonzalo Miller está desesperado por aclarar algunos puntos Sí. al respecto. No, cuando uno dice quiere buscar la madre de los errores que se han cometido en educación, de los traspiés, del alejamiento del sentido común que han tenido los proyectos del gobierno, bueno, Giorgio nos ha dado una clase magistral cuando eso se hace así. ¿Por qué lo digo? Porque dice, se prometió calidad. Dice, no, calidad. Si no es por el fallo del Tribunal Constitucional, estas 3 universidades estatales no tendrían planes de mejora. ¿Qué es lo mínimo que se le está pidiendo? Planes de mejora. Si al final lo que se quiere es darle calidad y darle calidad a todo. ¿Qué es lo central que ha dicho? No discriminen. Eso es todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. No discriminen ante estudiantes de igual condición. No discriminen. Pueden fijar el Estado y el gobierno, pueden fijar el criterio que quiera. 4 años, 5 años, 6 años, el que quiera. Tendrá que hacer que las universidades avancen en calidad para alcanzar la gratuidad. Pero lo que no puede hacer es discriminar a los distintos estudiantes. ¿Y solo va a terminar? ¿Por qué digo no pueden discriminar? Porque si tienen igual condición, ¿cuál era la promesa? ¿Que la educación gratuita y de calidad era solo la estatal? O sea, seguimos entendiendo que el único proveedor del bien público de educación es el Estado. Es que por lo que tú acabas de decir tan fervientemente, de que si quieren el aporte del Estado, no son las universidades las que quieren los financiamientos, son los estudiantes, que son los titulares del derecho a educación. Y las universidades están al acecho, las privadas. Voy a repetir con el y saco para hacer coincidir el billete. con la, creo yo, injustamente vilipendiada Camila Vallejo, que dijo un ejemplo muy bueno. Dijo, el Ministerio de Educación y las políticas para asegurar la calidad de la educación no son el Ministerio de Desarrollo Social. Y a mí me da una rabia tremenda cuando un sistema tan reduccionista de la calidad como es lo que entrega la Comisión Nacional de Acreditación, para no decir los escándalos de corrupción que han pasado por ahí, intenta blindar la irresponsabilidad que han tenido muchas instituciones de educación superior al no tener selección en el acceso. O sea, tienen un modelo piramidal de negocio que es inaceptable. O sea, si el Estado se hace cómplice de agrandar la matrícula en un sector que está absolutamente desregulado, a mí me parece que sería una mala política pública. Entonces, llegaríamos al absurdo de tener que entregarle recursos porque ocupan como escudos humanos a los estudiantes vulnerables a instituciones como pero las que están bajo Laureate. No voy a decir qué universidades son, pero las que están en Laureate. Laureate es una corporación internacional con fines de lucro que cotiza en la bolsa Nasdaq, es decir, se mueve solo sus decisiones de inversión en función de que generen lucro. Y en Chile dicen no tener lucro, si es que es un absurdo. Una sola pregunta. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Gonzalo, tenemos que avanzar. Gonzalo, por favor, para que todos alcancen. Gonzalo, al ministro Harald Beyer lo destituyeron con los argumentos que tú diste. Lo destituyeron. Hoy día tienes una ministra de Educación que lleva 2 años, este gobierno lleva 2 años con 2 ministros, 2 años, y resulta que no he escuchado de ninguna investigación a lo que apuntas tú. Entonces, o dos cosas. O tenemos que destituir también a esta ministra por la misma negligencia, o reconocer de que lo que se hizo con Harald Beyer fue un abuso. Iván Minas. Sí, es que yo creo que lo que está Gonzalo... Este es un tema muy interesante. Pero espérate. Lo que está planteando Gonzalo yo creo que es el problema de nuestro país. O sea, el problema de nuestro país no es que destituyeron a Harald Beyer porque no había fiscalizado el lucro. El problema de nuestro país es que la mayoría de los chilenos no queremos lucro en la educación y el sistema político no es capaz de tomar ese sentir de la ciudadanía y transformarlo en una realidad. Y cuando digo el sistema político, que es lo que hoy día está pasando, no estoy diciendo solamente que es la Constitución, que es parte del problema, sino que también de las capacidades, porque las incapacidades que ha habido en el Ministerio de Educación han sido grandes, de las culturas. O sea, cuando estamos hablando del problema hoy día del Consejo de Rectores entre las estatales, las tradicionales, las privadas, también hay un problema de cultura. Pero el problema que tenemos nosotros, y que por eso yo creo que hay una diferencia, yo no vengo a defender a Harald Beyer, yo quiero que no haya lucro en la educación y este sistema político lo impide. Y no solamente lucro, gratuidad. La mayoría de los chilenos queríamos que haya gratuidad en la educación superior y el Tribunal Constitucional lo impidió. La mayoría de los chilenos queremos una nueva constitución y no podemos avanzar. O sea, aquí la perspectiva es que podremos tener una constitución nueva. Entonces, pero espérate, para hacer la pregunta, entonces, para cerrar la pregunta, entonces, creo que en eso la posición del movimiento estudiantil del 2011, o sea, que es la expresión de muchas cosas, y ustedes como dirigentes de ese momento que han mantenido un liderazgo, reclamaron precisamente eso y abrieron puertas. Dijeron, o sea, nosotros no solamente queremos aquí una reforma chiquitita, sino queremos transformar este país. Queremos efectivamente avanzar en los temas de la reforma para financiar y una serie de cosas de ese tipo. Hoy día, ese movimiento, lo que ustedes representaron,
tiene un grado de frustración por no poder... Absolutamente, porque los términos de la discusión se han, entre comillas, vulnerabilizado. Se ha puesto como el foco en el estudiante. Y nosotros desde el año 2011, en el movimiento estudiantil, dijimos queremos que se financien las instituciones y no los estudiantes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque queremos que los estudiantes y sus familias tengan la oportunidad de que hayan más cupos, por ejemplo, en la USACH, que es una universidad de excelencia, que tengan más cupos en la Universidad de Chile. Pero como esas universidades han estado condenadas a un régimen pequeño, todos los estudiantes, si es que tú lo vas a elegir entre la Universidad de Chile o una de las universidades privadas que se están planteando acá, que eligen la Chile o la Católica, porque son universidades que te dan garantía. Entonces, en vez de jugar a cuál tiene más capacidad de expansión rápida, como son las privadas, que pueden avanzar sin calidad y crecer gigantescamente, abrir campus por todo Chile, nosotros lo que queremos es que haya un crecimiento de la matrícula de educación superior responsable, que le garantice que ese estudiante cuando salga su título no va a valer hongo. Porque lamentablemente lo que pasa es que los estudiantes salen de las universidades privadas, dale gratuidad, da lo mismo, pero después el mercado laboral no les va a reconocer esos títulos. Entonces, ¿de qué sirve? Va a ser una quimera. No va a servir absolutamente de nada. Antonio, yo creo que hay por favor, que nos queda un poquito punto vacío en lo que estás diciendo, porque tú haces referencia, por ejemplo, a decir que solamente universidades privadas podrían, y existen, tener baja calidad. Pero también hay casos de universidades estatales. Y hay un caso que es súper grosero, en particular la UTEM. La UTEM fue la tristemente célebre de la universidad que repartió la carrera de perito criminalístico. Exacto. Que fue una verdadera estafa. O sea, aquí hubo gente que realmente se endeudó con créditos Corfo, que era lo que existía hasta ese minuto. No podían ejercer. No, salieron con el título y no podían ejercer. Y algunos tenían que decidir incluso si querían o que no querían salir con el título, pero además tenían que pagar $1 millón para poder sacar el título. Es un drama gigante. Entonces, llegar y decir que en el fondo la acreditación o la calidad está asegurada porque la universidad sea estatal versus que no está asegurada porque no sea estatal, me parece que es bastante relativo. Lo que dije es que tiene que ver con el financiamiento de los estudiantes. Si tú fuerzas al autofinanciamiento de las instituciones, abren carreras. Lo que pasa es que cuando ustedes hablan de estatales, solamente sean privados, sean dejan la imagen como si estuviéramos hablando de la USACH o la Chile, pero estamos metiendo la UTEM dentro de este lo bueno es que en las públicas podemos meternos en su gobernanza. Entonces podemos tomar la decisión de que algo se está haciendo mal y cambiarlo. No así con las privadas. Pues llevan 2 años y no han hecho nada. No, pero a lo que voy, conceptualmente, con las universidades estatales tú puedes hacer política. Con las universidades privadas poco puedes hacer. Pero no se ha hecho nada. Y lo que se necesita hoy día es discutir la reforma de la educación superior que contenga marcos regulatorios. Eduardo Zanfirio. Quiero primero hacer un comentario para que la gente que está viendo este programa sepa de lo que estamos hablando. Yo hace 10 años atrás o 15 años atrás, para poder hacer clase en la Universidad de Chile, tenía que firmar sobre 10 o 12 contratos. Funcionario público. Y me pagaban los honorarios de los cursos normalmente cuando había terminado el semestre. Eso significa estar sujeto al régimen de Contraloría. Imagínense cómo puede seguir el cuento si firmar el contrato tiene estas complejidades. Entonces no podemos equiparar las situaciones. En segundo lugar, fíjate que podemos llegar al siguiente absurdo, de que el Estado no pueda entregar gratuidad en la provisión de la educación. O sea, es una cosa de locos, digamos. Si no entrega calidad, Eduardo. Y en tercer lugar, quiero decir lo siguiente, pero ¿cuál es el problema con estas 3 universidades? ¿Que se haga tarde o que se haga? Porque si el tema es que hay que hacerlo, hagámoslo, pero no lo usemos como excusa. Y quiero poner un último ejemplo para que la gente se ubique. Miren, los subsidios de reparación de viviendas, por ejemplo, en este país, no se le entregan a la persona para que haga con ese dinero cualquier cosa. Está obligado a emplear ese subsidio estatal con empresas que deben calificar previamente en registros del Servio, o lo mismo en obras públicas. En educación es exactamente lo mismo. No, lo que estoy diciendo es que la exigencia de calidad es una cuestión básica. Sobre todo cuando hay restricción de recursos. Y lo que se ha querido ocultar aquí es lo que dijo Francisco Vidal hace 15 minutos atrás. Que hoy día que hay mucho dinero, obviamente al conjunto de instituciones que están vinculadas a la educación superior, les interesa tener una participación en ese monto. Sin morosidad. Pero entre otras cosas, exactamente, porque no es lo mismo asumir el riesgo de que en una familia quede cesante alguno de las personas del núcleo familiar y venga el impago en las cuotas, a que esté el Estado detrás
que es tener la plata en el bolsillo. Esa es la disputa, Eduardo, no los vulnerables ni los estudiantes. Estamos con el tiempo. Diputado Giorgio Jackson, al respecto, y para ya ir cerrando las ideas respecto al tema de gratuidad y cómo se va a finalizar esto. Yo espero que acá hay una recepción por parte del gobierno de muchos actores que durante esta semana hicimos presión, desde rectores, estudiantes y también diputados, tanto independientes como de la nueva mayoría, para que el Estado, a través de esta definición, producto de que la derecha llevó al Tribunal Constitucional la glosa, sea una oportunidad para que las estatales tengan un trato. Un trato donde, por supuesto, que tiene que haber acompañamiento para todas, no para tres separadas como si fueran estigmatizadas, no, para todas, porque todas necesitan algún nivel de apoyo. Y las privadas puede ser una oportunidad para dejar la distinción cruch no cruch. Pero las estatales todas como un conjunto, Diputado, no las estatales por separado, tres solas. Y en términos políticos, ¿con quién se dialoga? ¿Se dialoga con la ministra de Educación? ¿Se dialoga con el ministro de Hacienda? A mí me tocó hablar con el ministro... Uno de los cuestionamientos que se hace que en el último tiempo ha sido Rodrigo Valdés, que está cortando el tema de educación. A mí me ha tocado hablar con la ministra del Piano, me ha tocado hablar con el ministro Valdés, con el ministro Díaz y con el ministro Izaguirre sobre este tema. Pero alguien tiene que cortar ahí. Yo creo que, claro, obvio, cuando se... ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Cuando se monetariza el debate, y ese es el problema, cuando se hace que todo sea presupuestario, obvio que lo corta Hacienda, en conversación con los otros ministros, pero cuando sea reforma de educación, donde hayan otros parámetros, ahí uno espera que el jefe de la cartera, que en este caso la ministra del Piano, sea el que lidere. Nos tenemos que ir a la pausa rápidamente, ya volvemos. Poner todo en recursos. Bien, sigue la discusión aquí en la Mesa de Estado Nacional, pero ya estamos listos para comenzar a despedirnos. Le queremos agradecer Nos vemos el otro al diputado Giorgio Jackson por Nosotros habernos no nos vemos el acompañado. próximo domingo, pero bueno, ahí nos estaremos viendo en otra oportunidad. De todas maneras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, Francisco Vidal, Antonio Horvath, Gonzalo Miller y Iván Milinas. Que estén muy bien. Y ustedes en sus casas que El próximo domingo entregamos al bonita pleno jornada. Buenos días.